Muy buenas noches, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues vamos a culminar con el tema para nuestro siguiente parcial. Nuestro siguiente tema pues son divisiones de polinomios. La división de polinomios consiste en ciertas propiedades de las fracciones y reglas que rigen los exponentes, y por lo tanto pues tenemos lo siguiente. Entonces acá pues 2 puntos. Para eso pues tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos acá este ejemplo que nos va a servir bastante. Vean que la base de los exponentes pues simplemente es a, tanto como el numerador y el denominador. Entonces vamos a copiar el valor que sería a, porque está tanto en el numerador y en el denominador. Bien, ahora pues vamos a restar los exponentes, que es una de las primeras propiedades que necesitamos. En este caso voy a restar los exponentes y luego pues vamos a operar los exponentes. 8 menos 5, pues eso nos va a dar 3. Y ese sería básicamente el resultado de esta propiedad. Ahora sí lo vemos, acá tenemos otra propiedad, pero esta vez lo vamos a hacer de forma numérica. Para colocar esta forma de forma numérica, vean que también tanto como el numerador y el denominador pues siguen siendo, en este caso la base va a ser 2. Entonces vamos a colocar 2 y los exponentes pues obviamente los vamos a estar restando, ¿sí? Entonces aquí tenemos 6 menos 2 y vamos a tener 6 menos 2 va a ser 4, ¿sí? A esto también, como al ser un valor numérico, nosotros también podríamos dar un valor numérico que sería de la siguiente manera, que nos daría 2 elevado a la cuarta, pues sería 16, ¿sí? Y si lo quisieran visualizar sería de la siguiente manera: 2 por 2 por 2 y por 2, ¿sí? Como la base nos indica que con el exponente nos dice cuántas veces tenemos que repetir la base. En este caso sería 4, y aquí lo multiplicamos: 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, y 8 por 2 sería 16. Ese sería el valor que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasaría si lo tenemos de la siguiente manera? Tenemos acá, si se dan cuenta, sigue siendo lo mismo que tanto en el numerador y el denominador tenemos ahí el 3. Y los exponentes pues obviamente son distintos y los vamos a estar restando. Entonces veamos acá, sería 3. Y ahora pues vamos a restar los exponentes, que sería 8 menos 12. Ok, entonces vamos a colocar acá nuevamente la base, que sería 3. Y ahora los exponentes los vamos a restar. En este caso nos quedaría 4. Ahora, ¿cómo vamos a concluir con esto? Por ejemplo, para finalizar esta propiedad, nosotros necesitamos saber antes otra propiedad. Y aquí, por acá la voy a colocar, que sería a la menos 1. Y a la menos 1 su inverso en forma de fracción sería a, ¿sí? De esa misma forma lo vamos a agregar justamente acá. El valor 1 siempre va a estar. Entonces vamos a dividirlo. Y por ejemplo acá vamos a colocar todo esto, pero sin el signo. Entonces sería 3 elevado a la cuarta. Entonces, si se dan cuenta, ya sacamos el inverso. Si ustedes quieren dar un valor numérico, el 1 siempre va a estar acá en el numerador. Y ahora elevan el 3 elevado a la cuarta, que sería 81, ¿sí? Ahora, vamos con la siguiente propiedad. Veamos acá. Aquí pues ya vamos visualizando un poco esta propiedad de la división de monomios, que obviamente ya vamos agregando un poquito más de álgebra. Entonces, para agregar estos valores pues es muy sencillo. Primero vamos a ver que la base sigue siendo la misma. Entonces sería x más 1. Y los exponentes lo vamos a restar. Entonces copio la base nuevamente, x más 1. Y vean que los exponentes al restarlo me va a dar 0. Y todo número, escuchen bien, todo número elevado a la 0, pues simplemente va a ser 1.
Por ejemplo, si ustedes quieren colocar, en este momento se me ocurre 100 elevado a la 0, este va a ser 1. Tal vez alguno de ustedes haya pensado 5 elevado a la 0, este es 1, ¿sí? Bien, esa es una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta, que si todo número elevado a la 0, pues va a ser 1. Bien, ahora veamos acá. Aquí tenemos ya otra propiedad, obviamente ya de álgebra. Vamos agregando acá, por ejemplo, la base sigue siendo la misma, que sería x más 2. Y luego vamos a colocar 4 menos 6, porque los exponentes se están restando. Bien, y ahora acá, pues comienzo a colocar nuevamente la base. Y 4 menos 6, pues obviamente va a ser menos 2. Y ahora le saco su inverso. Recordemos que siempre va a ser 1. Y toda esta parte sin el signo la vuelvo a copiar. Entonces sería x más 2 al cuadrado. Pero todavía tenemos que concluirla. Entonces en esto sería 1. Y recordemos que la base, en este caso, que va a ser 2, repite 2 veces pues la operación que está aquí adentro. Entonces sería x más 2 por x más 2. Bien, y ahora si se dan cuenta tenemos una multiplicación en la parte del denominador. Entonces una forma de hacerlo, que para poderlo hacerlo muy sencillo, para no hacerlo de esta forma, permítame acá, para no hacerlo de esta forma, que sería x más 2 por x más 2, y así sucesivamente una multiplicación de esta forma. Para no hacerlo de esa forma, pues lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Primero, voy a empezar con esto, que sería x por x, que va a ser acá x al cuadrado. Y luego nuevamente x, en este caso sería x por 2. Entonces sería, pero veamos el signo. Como son todos positivos, pues no hay ningún problema. Entonces sería 2x. Bien, ahora voy con el otro, que sería de la siguiente manera acá. Acá sería 2 por x, sería más 2x. Y luego 2 por 2 sería 4. Bueno, y luego por acá comienzo a hacer con los términos semejantes. En este caso tenemos x al cuadrado, porque es la única que está. Y ahora pues en este caso tenemos aquí, sí tenemos los términos semejantes, y los vamos a sumar. Entonces sería 2x más 2x sería más 4x. Y luego pues tendríamos acá más 4, ¿sí? Y ahí concluiríamos con este tipo de propiedad. Luego acá nos piden simplificar. En este caso vamos a simplificar esta parte. Para simplificarlo pues es muy sencillo. Es uno de los primeros temas que estuvimos viendo en la clase. Entonces acá nos vamos a enfocar primero con el 30. Entonces vamos a buscar dos números, el signo lo dejo fuera, dos números que multiplicados me dé 30. En este caso sería, por ejemplo, 6 por 5, ¿sí? No olvidemos colocar este punto, porque como estamos trabajando álgebra, si colocamos el signo por de esta forma, lo podamos también confundir como una variable. Y tenemos que entender que es un signo, ¿verdad? Entonces, para no confundirlo, pues prefiero colocar un punto en medio para no confundirme. Luego aquí pues agrego los valores, los términos que tenemos acá, que sería A y B. Y luego lo voy a dividir. Hago el mismo proceso que hice anteriormente. Voy a buscar acá en el 12, voy a buscar dos números que multiplicados me den 12, que en este caso sería 6 por 2. Y vuelvo a copiar los valores, que sería A al cuadrado de B a la cuarta. Bien, ¿y por qué razón hice esto? Porque se me hace más sencillo poderlo simplificar. En este caso lo cancelo, porque 6 dividido 6 es 1. Luego coloco acá menos. Y luego voy a colocar acá, en este caso 5 medios. Y comienzo a restar los exponentes. En este caso voy a restar el exponente. Tengo acá 3 y me quitan 2, pues me va a quedar simplemente A. Ahora veamos en el otro caso. Tenemos B al cuadrado menos B4, me va a quedar que es menos 2. Y recordemos que si el exponente es negativo, le sacamos su inverso. O sea que quedaría en el denominador. Entonces nos va a quedar acá, ¿sí? Si no lo visualizan, pues sería de esta forma, restándolo.
me va a quedar menos 2. Y su inverso sería b al cuadrado, ¿sí? Entonces, para ahorrarse todo ese proceso, pues simplemente lo que hay que tener en cuenta es que todo exponente negativo queda en el denominador. Luego acá, aquí pues ya concluiríamos rápidamente, ¿sí? Y aquí tendríamos la respuesta, ¿verdad? Que sería menos 5a dividido a 2b al cuadrado. Luego tendríamos acá el siguiente teorema. El siguiente teorema nos da como una regla, es una forma de poder identificar el proceso o nos indica qué proceso vamos a hacer para realizar estas divisiones. Y entender también sobre los exponentes. Aquí decimos que A y B, recuerden que en álgebra las letras pues son números. Dice que van a estar dentro de los números reales, pero dice acá que no tiene que ser igual a 0. Por eso dice acá, o no tiene que ser igual a 0. Entonces dice que M, que va a ser el exponente, va a pertenecer al grupo de los números naturales. Entonces vamos a tener este tipo de propiedad o el teorema que nos está indicando, una regla de cómo poderlo operar. Entonces aquí tenemos la siguiente expresión algebraica. Entonces lo vamos a operar siguiendo el teorema, ¿verdad? La regla que nos va a ayudar, o la propiedad. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vean acá que tenemos exponentes adentro de los corchetes y afuera tenemos exponentes también. Entonces tenemos exponente sobre exponente. Entonces para poderlo resolver lo vamos a hacer por partes. En este caso el 3 que está acá afuera va a afectar todo lo que esté adentro. Entonces vamos a colocar 2 al cubo. Luego tenemos x a la cuarta, que esta x a la cuarta lo vamos a multiplicar según el teorema que tenemos acá, ¿verdad? Aquí no lo vemos, pero sí anteriormente en la clase lo hemos visto ya dentro de la multiplicación. Entonces 4 por 3, esto nos va a dar que es, permíteme acá, esto nos va a dar que va a ser, vamos a ver, 4 por 3 serían 12, ¿sí? Luego aquí tenemos y, que sería 3, y luego sería z sería 3 porque los estoy multiplicando, ¿sí? Y luego vamos a tener nuevamente acá el siguiente valor, que sería acá. Vamos a hacer que ese 3 también va a afectar al 6, sería 6. Aquí sería x al cubo. Luego y, que es 2 por 3, va a ser 6, ¿sí? Y luego vamos a proceder a operarlo. Aquí el 6 me faltó el cubo. Muy bien. Ahora sería acá de la siguiente manera. Entonces 2 elevado al cubo. Tenemos acá 2 elevado al cubo, que va a ser déjame acá, 2 elevado al cubo sería 8. Y ahora tenemos 6 elevado al cubo, que tendríamos 216, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es la siguiente manera. Vamos a restar los exponentes. Entonces voy a hacer un poquito largo acá la parte de la división. Y 12, tengo 12, me quitan 3 en los exponentes, me va a quedar que x van a ser 9. Muy bien, ahora voy con el grupo de la y. Y3 menos 6, y me va a quedar de la siguiente manera. 3 menos 6 va a hacer que y sea menos 3. Y como es un exponente negativo, van en el denominador. Entonces va a ser 3. Ahora z. Z, como es positivo, su exponente pues se queda en la parte en el numerador, en la parte de arriba. Luego acá vamos a simplificar. Para los que tengan calculadora, colocan 8 ABC y luego colocan el número que sería 216. Y eso nos va a dar una simplificación rápida de la fracción que tenemos justamente acá, ¿sí? Luego acá, que nos quedaría un 27avos, vamos a quitar ahora este 1. ¿Por qué lo voy a quitar? Porque voy a agregar nada más estos dos valores, ¿sí? O sea, si coloco 1, pues no hay ningún problema, pero obviamente ese 1 multiplica todos estas propiedades que tenemos justamente acá. Entonces, pues por esa razón no lo voy a agregar. Entonces, aquí sería x a la novena y luego z al cubo. Y luego
y acá al cubo. Y esta básicamente sería nuestra respuesta. Luego aquí tenemos otra simplificación, ¿sí? Para esta simplificación es muy sencilla. Vamos a hacer el mismo proceso, solo que la diferencia de acá es que no está agrupado como el anterior. Entonces aquí tiene diferente, por ejemplo, potencia que está externa, por decirlo así. Tenemos el cubo y luego tenemos el cuadrado en el denominador. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí sería 2 al cubo. Luego tendríamos acá que hay que multiplicar los exponentes. 2 por 3 serían 6. Y luego tenemos b, que hay que multiplicarlos, que sería b al cubo. Y luego tendríamos c, que también hay que multiplicar los exponentes. 3 por 3 va a ser 9. Esto lo dividimos. Y ahora tendríamos acá 3 otra vez. Vamos con la parte de abajo, ¿sí? En el denominador. Entonces colocamos 3 al cuadrado. Y luego tendríamos acá a al cuadrado. Y ahora el b. El b hay que multiplicarlo. Entonces 2 por 2 va a ser 4. ¿Sí? Y ahora comenzamos a simplificar. Entonces 2 elevado al cubo va a ser 8. Voy a hacer un poco largo esto. Y luego 3 elevado al cuadrado, que va a ser 9, porque 3 por 3 es 9. Luego comienzo a restar los exponentes, ¿sí? En este caso 6. Tengo 6 en el exponente. Me quitan 2. Me va a hacer a la cuarta. Ahora voy con las b. Tengo 3 y me quitan b. Me va a quedar que va a ser b, pero a la menos 1. Si es negativo, queda en el denominador. Entonces ahí simplemente sería b. Y c, como no tiene, va a ser c a la novena. Y obviamente ahí sería la respuesta, de una forma más simple. Luego aquí tendríamos esto, ya sería casi el tope más grande. Teníamos ya aquí una operación, ¿sí? Ya son operaciones indicadas y simplificar. Para simplificar eso, vamos a ver cuántos términos hay. En este caso, pues si pueden observar, tendríamos entre 2 o 4. En realidad tendríamos 2. ¿Por qué razón? Véanlo de esta forma. Lo podemos ver de esta forma. Los términos los podemos separar a través de sumas y restas para poderlos identificar de una forma más sencilla. Entonces, ¿por qué los digo? ¿Por qué digo que son 2 y no 4? Porque se podría convertir en uno solo. Por ejemplo, de esta forma. 16 a la cuarta b al cubo. Y el signo significa que es división, pero lo voy a transformar de una forma que se pueda interpretar como una fracción. Entonces sería 2ab al cubo. Luego tendría que copiar el signo, que sería más. Y ahora de la misma forma que hice en el otro, vuelvo a transformarlo. Entonces sería 36 a la quinta de b al cuadrado. Todo esto lo vuelvo a dividir por menos 3a al cuadrado de b, y luego lo ponemos, todo esto está agrupado al cuadrado. Luego acá tenemos la siguiente manera. Vean que los numeradores que están acá, ¿sí?, pues siguen siendo lo mismo. Lo que nos vamos a enfocar es en el denominador. ¿Por qué? Porque tienen potencia, ¿sí? Están agrupando unos términos. Entonces lo que está en el numerador lo vuelvo a copiar, que sería de esta forma. Para que no nos confundamos, vuelvo a copiarlo. Y pues le agarro aquí, ¿sí?, para poner la forma de fracción. Y ahora los vuelvo a trabajar. Vean acá, voy a trabajar con esto, que sería aquí, sería menos 2 al cubo, luego a al cubo y luego b al cubo. Luego vuelvo a hacer el mismo proceso. Aquí sería menos 3 al cuadrado. Ahora aquí si lo tengo que multiplicar, 2 por 2 va a ser 4. Y luego b al cuadrado, ¿sí? Ya desvanecí las potencias que tenían afuera. Ahora lo que consiste es en operar nuevamente. Lo demás lo vuelvo a copiar. Vean acá que los estoy copiando, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy copiando? Para que tenga todo un orden. Bien, entonces acá vamos a colocar menos 2 elevado al cubo. Eso va a ser menos 8. Entonces lo vamos a dividir, ¿sí? A al cubo de b al cubo. Ahora voy por acá, que sería de la siguiente manera.
Tenemos en este caso, bueno, aquí hay una situación que hay que tener en cuenta, que todo número que esté dentro de paréntesis y esté el cuadrado, pues obviamente sale positivo, ¿sí? Entonces aquí tendría que ser más. Entonces aquí sería 9, porque 3 al cuadrado es 9. ¿Por qué razón? Porque todo número, perdón, acá lo vamos a hacer de esta forma. Aquí tenemos 3, ¿verdad? Y está al cuadrado. Entonces, todo número que esté al cuadrado, bueno, aquí perdón que estoy volviendo que escribir el 2. Todo número que esté aquí lo vamos a operar. Y menos por menos va a ser más. Y 3 por 9 va a ser 9. Entonces, por esa razón es positivo. Ahora aquí pues vuelvo a copiar a la cuarta de b al cuadrado. Luego acá ya de último pues vamos a concluir que 16 menos 8 va a ser menos 2a. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque 4, tengo 4, me quitan 3, me va a quedar solo a. Tengo b acá, pues las b se cancelan, ¿verdad? Porque va a quedar 0, ¿verdad? Y todo número elevado a la 0 va a ser 1. Ahora aquí tengo más 36 dividido a 9 va a ser 4. Tengo a la quinta y me quitan 1, me va a quedar que es a. Vean acá que son iguales, entonces sería b al cuadrado. Y ahora pues ya de último pues simplemente opero. 2a más 4a va a ser 2a. ¿Sí? Muy bien, ahora voy acá con la división de un polinomio por un monomio. Ya aquí es casi lo último de estos temas. Nos da una siguiente propiedad que tenemos de la siguiente manera. Nos da esta propiedad que tenemos justamente acá. Y lo que significa es que a, que es un monomio, y todo el polinomio que tenemos en la parte de arriba, que sería 1, 2, 3, pueden ser cualquier término que esté ahí. Pero cada término se va a estar dividiendo y por esa razón lo tenemos de la siguiente manera. Como por ejemplo A1 como A2, ¿sí? Entonces así sucesivamente se va a estar haciendo de una forma dividida con el monomio y con el polinomio. Ahora veámoslo acá para verlo de una forma mejor. Ya acá, si se dan cuenta, lo voy a dividir, por ejemplo, 12x al cubo, ¿sí? Y lo voy a dividir dividido a 6x, que sería el monomio. Quien los va a separar va a ser siempre el símbolo, que va a ser en este caso menos, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar 6x al cuadrado dividido entre x. Y luego, ¿quién los vuelve a separar? El símbolo, en este caso va a ser más. Y luego coloco 18x dividido a 6x. Y ahora procedo a operarlo. 12 dividido a 6 va a ser 2. Tengo 3 como exponente en el numerador y le quito 1 en el denominador, va a ser x al cuadrado. Luego agrego el símbolo, 6 dividido a 6 es 1. Tengo 2x, me quitan 1, me va a hacer que es x. Muy bien, ahora vamos con el otro, que sería más 18 dividido a 6 va a ser 3. Y las x acá pues obviamente se anularían porque menos 1 menos 1 menos 1 va a ser 0 y todo número elevado a la 0 va a ser 1. Y aquí concluimos con el resultado. Veamos el siguiente. En el siguiente pues ya sigue siendo lo mismo, solo que se va haciendo un poco más, por decirlo así, muy grande podría ser. Pero si se dan cuenta lo vemos también un poco más pequeño. Para hacerlo lo vamos a separar porque si se dan cuenta lo primerito que tenemos que chequear es qué es lo que está dentro del paréntesis. Si se dan cuenta tanto como el numerador, en este caso la que tenemos una potencia, sigue siendo igual lo que está dentro, y aquí que no tenemos una potencia sigue siendo igual, y aquí que se está multiplicando sigue siendo igual. Entonces llegamos a la conclusión que sigue todos los valores pues son iguales. Entonces los voy a separar, que sería 3x más a, y el símbolo quien lo va a separar va a ser el signo menos. Tenemos acá 3x más a, lo divido por 3x más a. Bien, ahora lo que voy a realizar pues simplemente va a ser una simplificación, perdón, una división de exponentes o restar los exponentes usando la propiedad. En este caso tengo 2 y me quitan 1, pues me va a quedar simplemente 3. Acá voy a colocar 3x más a, ¿sí?
Y aquí voy a colocar menos A y vean que como son los mismos valores, supónganse que aquí tenemos 1 y se restan los exponentes, pues va a ser 1. Entonces, y A por 1 va a ser el mismo A. Entonces aquí ya puedo quitar los paréntesis. En este caso me quedaría 3x más A menos A. Y más A menos A se cancelan. ¿Por qué? Porque obviamente al ser el mismo valor y tienen diferentes signos, pues obviamente se restan, ¿verdad? O se anulan. En este caso tendríamos de último 3x. Y ese sería nuestro resultado. Ya con el último ejercicio, ¿sí? Aquí ya tenemos división y también tenemos multiplicación ya combinada las dos. Entonces veamos acá cómo resolverlo. Aquí lo vamos a hacer de una forma ya casi mental. Si pusieron atención en los temas anteriores o los ejercicios anteriores, pues esto se nos va a hacer muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como tenemos colores acá, pues vamos a utilizarlos. Tengo 12 dividido 4, me va a dar que es 3. Tengo a 4, me quitan a 2, va a ser a al cuadrado. Quien lo va a separar va a ser el símbolo. Entonces coloco ahí más. Ahora voy con el siguiente. Voy a hacerlo con amarillo. Ahora voy con este. Tengo 4 dividido 4 va a ser 1. Tengo a 3 en el exponente. Me quitan a 2 del exponente. Me va a quedar simplemente A. Ahora voy con el siguiente. Que sería en este caso... Acá, veamos el signo, lo podría colocar de una vez. 32 dividido 4, en este caso va a ser 8. ¿Sí? Ok. Ahora, vean acá, tengo A, esta A al cuadrado menos A al cuadrado va a ser, pues obviamente 0. Y todo número alzado es 1. Ahora coloco menos por acá, es el mismo menos que tengo yo aquí. Y ahora voy a abrir paréntesis. ¿Por qué voy a abrir paréntesis? Porque tengo que encontrar el resultado de estos dos, ¿sí? Y para realizarlo lo voy a multiplicar, ¿sí? Entonces sería 3a por a, sería 3a al cuadrado. Y vuelvo a hacerlo por acá. 3a, pero como son positivos, más por más va a ser más. 3a por 1 va a ser 3a. Y hago lo mismo que con el número que le sigue, ¿verdad? O el siguiente término, menos, aquí vamos a operar, menos 8 por a va a ser menos 8a. Y luego voy con el otro, menos 8 por más 1, entonces va a ser menos 8, ¿sí? Y ahora pues sí, cierro paréntesis. Y el otro pues lo vuelvo a copiar, que sería 3 al cuadrado más a menos 8. Ahora veamos acá, tiene un signo a la par. Ese signo a la par, ¿qué significa? Que va a cambiar todo lo que está dentro de paréntesis. Si este 3a es positivo, al sacarlo pues va a ser positivo. Entonces va a ser... si es positivo va a ser negativo, perdón. Entonces aquí lo voy a borrar. Sería menos 3 al cuadrado. Si aquí tendríamos 3a, que es positivo, al sacarlo va a ser menos 3a. Muy bien, ahora tendríamos acá el menos 8. Si ese menos 8 es positivo, sale siendo acá 8a. Si adentro es negativo, afuera va a ser positivo. Entonces va a ser 8. Muy bien, y ahora vamos a cancelar los términos semejantes. Por ejemplo, acá tengo 3a menos 3a, pues obviamente sería 0, o se anulan. Y ahora vamos con lo siguiente. Tengo 3a más 8a sería 9, pero me quitan 3, me va a quedar que es 6a. Ahora voy con los números. Tengo menos 8 más 8, pues obviamente es 0, no lo coloco. Entonces, como ya cancelé todos los términos, entonces el resultado va a ser 6a. Muy bien, jóvenes, esto sería todo de la clase para no hacerlo largo. Si ustedes quieren, si no entendieron una parte, pues me buscan. Y si no, pues repiten aquí el video, aquí está el material para que ustedes pues puedan guiarse y realizar la actividad número 2, que sería la hoja de trabajo. Esto sería todo, cualquier cosa pues ahí estaríamos. Y si no, pues me buscan para poderles ayudar. Nos vemos, que pasen una feliz noche.